Hay que recordar que el Helicobacter pylori es un agente infeccioso conocido por ser el causante de úlceras estomacales y otras enfermedades del estómago como la gastritis. La infección por la bacteria de Helicobacter pylori suele desencadenar episodios de gastritis y úlceras gástricas. En general, con un tratamiento en el que se combinen antibióticos y otros fármacos, se puede tratar muy bien, siempre que el médico así lo apruebe, después de complementar el tratamiento farmacológico con tratamientos naturales para combatir el Helicobacter pylori. Aquí te voy a dar los mejores tratamientos naturales que puedes utilizar. Aceite esencial de cedro. Existe evidencia de que los aceites esenciales, entre ellos el aceite de cedro, son efectivos para combatir el Helicobacter pylori. Se considera que, dado que esta planta tiene propiedades que favorecen el análisis digestivo, entre otras cualidades afines, podría ayudar a erradicar la bacteria. Otro como los aceites de esencial de árbol de té, de orégano, de melisa, de tomillo y de citromela, también son efectivos como tratamientos naturales para complementar la terapia con base en medicamentos de esta bacteria. Propóleo, otro ingrediente natural que ha sido utilizado en algunas investigaciones. Esta es una sustancia conocida por tener propiedades antibióticas y bactericidas, que a su vez refuerzan las defensas y por ende ayudan a combatir enfermedades como la gastritis. La resina de las abejas es una sustancia que estos insectos utilizan para proteger su colmena. Por ello, se consideran que pueden utilizarse como tratamiento natural para eliminar la bacteria del Helicobacter pylori. Raíz de regaliz. Es un remedio natural común para las úlceras estomacales. También pueden combatir el Helicobacter pylori. Según un estudio del 2009, la raíz de regaliz no mata directamente a la bacteria, aunque puede ayudar a evitar que se adhiera a las paredes celulares. Hay una variedad de opciones disponibles para comprar en línea. Jengibre. La raíz de jengibre se utiliza en diversas recetas y es conocida a nivel mundial por ayudar a aliviar el malestar de la garganta, resfriado y la gripe. También se suele recomendar el consumo de jengibre como remedio para combatir la acidez estomacal, las náuseas, los mareos, entre otras molestias. Los estudios científicos han encontrado que el jengibre es efectivo para controlar la infección por la bacteria. También se sabe que inhalar sus vapores pueden desinflamar los revestimientos gástricos infectados por el patógeno. No dejes de probarlo en conjunto con otros tratamientos naturales para el Helicobacter pylori. Cúrcuma. Esta especia de origen asiático cuenta con múltiples propiedades que se pueden aprovechar en la medicina. Por ello, también se han realizado estudios acerca de su acción contra problemas como la infección por esta bacteria. Hasta la fecha, se le utiliza sobre todo en casos de malestar por dispepsia o indigestión, repollo o col blanca. Este alimento también tiene propiedades capaces de combatir la bacteria del Helicobacter pylori, siempre y cuando se consuma en crudo. Cabe destacar que, al igual que el brócoli, este alimento también causaría flatulencias. Para consumirlo, le sugerimos preparar una ensalada con las hojas de repollo picadas finamente. Aderezarlas con un poco de vinagre y limón. Otra opción consiste en beberlo en un licuado. Los expertos incluyen a este vegetal dentro de la dieta para la infección por el Helicobacter pylori. Brócoli. Algunos estudios indican que los brotes de brócoli ayudan a combatir la bacteria, gracias a su alto contenido de un fitonutriente en particular, llamado sulforafano. Aunque no elimina la bacteria directamente, sí tiene un efecto protector del revestimiento gástrico. Dicho efecto protector podría inhibir su multiplicación. Probióticos. La suplementación con probióticos es efectiva para controlar la infección por la bacteria. Los expertos recomiendan en conjunto con la terapia antibiótica, de manera que opera como un complemento. Ya te hemos recomendado el propóleo dentro de los tratamientos naturales para el Helicobacter pylori. Si no tienes a la mano, puedes usar miel como sustituto. Un trabajo publicado en Science Malaysian en el 2020 sugirió que la ingesta de esta miel confiere efectos inhibitorios contra la infección por la bacteria. Tengas en cuenta que también confiere múltiples beneficios de la salud intestinal. Té verde. Un estudio publicado en el 2020 comprobó la eficacia del enjuague bucal de té verde para controlar la población de Helicobacter pylori en la boca.
Aunque sus efectos fueron modestos, los compuestos del té son efectivos para inhibir su crecimiento. Puedes hacer infusiones de té verde para aprovechar los beneficios para controlar la infección. Ajos. Los expertos han encontrado que el ajo crudo tiene efectos antimicrobianos contra esta bacteria. Se recomienda como complemento de los fármacos antibióticos, no como sustitutos. Pueden incluir ajo en tu dieta diaria en caso de que estés bajo tratamiento para erradicar dicho mal. ¿Qué otros consejos debemos seguir para inhibir dicha infección? Pues para combatir esta bacteria lo ideal es aumentar el consumo de alimentos con propiedades antibióticas, bactericidas y ricas en vitaminas, como es en el caso de la cebolla, la equinacia, el tomillo, el romero, la menta y entre otros. Al mismo tiempo, debes evitar alimentos que puedan empeorar los síntomas asociados a la infección, como por ejemplo el alcohol, picante, los ultraprocesados, los alimentos grasientos y los azucarados. Como es natural, se debe elevar la ingesta de agua. Si eres fumador, abandona temporalmente el tabaco, ya que no hacerlo puede mediar en el empeoramiento de los síntomas. De igual modo, se sabe que el estrés puede inducir gastritis y a otras complicaciones similares, de modo de que debes controlarlo. Ante cualquier duda, te invitamos a consultar a tu especialista. En conclusión, la Helicobacter pylori es una bacteria muy común en todo el mundo, aunque muchas personas ni siquiera saben que lo tienen. Además, cuando sus síntomas sí aparecen, es fácil confundir estas señales con las de cualquier otro trastorno digestivo. Por eso, cuando se sospecha que se puede tratar de estar infectado, lo primero es realizarse las pruebas necesarias, para así poder elegir el tratamiento más conveniente. Si te gustó este video, no dudes en suscribirte a este canal, deja tu like y coméntanos con respecto a estos tratamientos que te acabamos de mencionar. Activa la campanita y nos estamos viendo hasta un próximo video.